¿Listo? Profe, Queda eso le iba a preguntar, es que no me acordaba si su merced ha hecho en la anterior clase de que si su merced subía las clases Sí, yo o- la subo al Moodle, pero el fin de semana la subo. Toca arreglar la parte del Moodle, todavía no tienen nada en el Moodle, entonces tengo que habilitar esa parte. Bueno, nosotros somos L1, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, hoy vamos a definir qué es una ecuación diferencial, vamos a hacer ejemplos, vamos a qué más alcanzamos, a clasificar las ecuaciones y de pronto hablar algo de soluciones. Entonces, primero, ¿qué es una ecuación diferencial? ¿Sí? Ecuación diferencial la podemos abreviar con ED. ¿Qué es una ecuación diferencial? Bueno, en poquísimas palabras, así hablando más, una ecuación diferencial uno podría decir que es una ecuación que contiene derivadas, pero en realidad es un poquito más de eso. O sea, no toda ecuación que tiene derivada tiene sentido. Entonces hay cosas que no son ecuaciones. Eso lo vamos a ver aquí con los ejemplos. La definición que uno encuentra en el libro de qué es una ecuación diferencial, pues dice que una ecuación diferencial, primero que todo, es una ecuación. Es una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. ¿Sí? Es una ecuación con derivadas. Bueno, esa definición es perfecta para las derivadas parciales, para las ecuaciones diferenciales parciales. ¿Sí? Esa es la de las parciales. Encaja perfectamente. Bueno, aquí hay unas cosas para analizar. Y de una vez hacemos un repaso de cositas. Entonces, acá hay unas expresiones que están para analizar. ¿Qué vamos a analizar? ¿Qué es una ecuación? ¿Qué es eso de ecuación? ¿Sí? Contiene derivadas, habla de derivadas. Hay muchas formas de derivar. ¿Sí? Usted puede derivar de forma explícita, puede derivar en forma implícita, eh, puede derivar parcialmente, puede derivar ordinariamente, puede derivar ecuaciones, puede derivar funciones. Entonces, derivadas. Y también el concepto de variables dependientes e independientes. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Entonces lo primero podría ser ecuación. ¿Sí? ¿Qué es una ecuación? Pues una ecuación es una igualdad entre expresiones variables.
¿Listo? Eso es una ecuación. ¿Sí? Ya usted puede armar ecuaciones, no sé, con matrices, con funciones, con, no sé, colores, tantas cosas. Pero entonces trabajamos con expresiones que, de cierto punto de vista, generan funciones. Esas son las que trabajamos nosotros. Entonces, algunos ejemplos sencillitos nos van a servir ahorita. Y igual a x al cuadrado. Esa es una ecuación. ¿Sí? Otra ecuación. Y a la x más y igual a seno de z, por ejemplo. Esa es otra ecuación. Tercera, no sé, x al cuadrado más 3x igual a 1. Esa es otra ecuación. Cuarto, x igual a t coseno de t, junto con y igual a t seno de t. Bueno, esto no es una ecuación, eso es un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Esas son las ecuaciones típicas que uno trabaja en cálculo. Cosas sencillitas. Las ecuaciones 1, 2 y 3 se llaman ecuaciones ordinarias. Y nosotros vamos a empezar a trabajar otro tipo de ecuaciones que son las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, 1, 2 y 3 son ecuaciones ordinarias. Profe, que una pregunta. ¿Sí? Su merced como tal nos sube todas las anotaciones también al MOOC en forma de PDF o imagen, PNG o JPG. Sí. Ah, listo, profe, era eso. Listo. Entonces, 1, 2 y 3 son ecuaciones ordinarias. 4, en realidad, pues forma un sistema de ecuaciones ordinarias. ¿Sí? Las ecuaciones se pueden clasificar de muchas formas. Aquí solo coloqué ejemplos de ordinarias, pero entonces también existen las ecuaciones diferenciales. Entonces, tipos de ecuaciones. Entonces, tenemos ordinarias y tenemos diferenciales. ¿Sí? En realidad hay más. Hay también ecuaciones integrales. Y también hay mezcla de integrales con diferenciales. Eso se llaman ecuaciones integro-diferenciales. ¿Sí? Entonces, clasificaciones, por ese lado hay bastantes. Simplemente quiero clasificarlas en ordinarias y en diferenciales porque eso es lo nuevo para nosotros. También se pueden clasificar en implícitas, explícitas, por el número de variables también. ¿Sí? Esas serían para las ordinarias, no para las diferenciales. Bueno, las diferenciales también las podríamos incluir ahí. Se pueden clasificar también en implícitas o explícitas. Eso es para ordinarias. ¿Sí? Y dependiendo de lo que usted tenga, pues deriva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la primera ecuación que tenemos, y igual a x al cuadrado, pues visto como una ecuación es una ecuación de dos variables. ¿Sí? Y hay una variable que está despejada. Entonces, cuando hay una variable despejada, pues se dice que es explícita, ¿no? ¿Sí? Las ecuaciones explícitas también se conocen como funciones. Entonces, esto sería una función. ¿Sí? Hay que tener en cuenta una cosa. Como ecuación es una ecuación de dos variables, pero como función es una función de una variable. ¿Sí? ¿Cuál es la variable? X o Y. Pues es X porque cuando es explícita aparece el concepto de dependencia e independencia. Entonces, por ser explícita,
hay una variable que depende de la otra. Y aquí lo que tenemos es que la variable y, que es la que está despejada, depende de x. Y cuando usted tiene quién depende de quién, pues ahí sí puede hablar de la derivada. Entonces, si le dicen, oiga, derive, pues uno siempre deriva la variable dependiente con respecto a la variable independiente. ¿Sí? Entonces, aquí uno podría hablar de el de y de x. ¿Cómo deriva? Ah, tengo que hacer una derivada explícita. ¿Qué es la derivada normal? ¿Quién es de y de x? Pues x, 2x, ¿no? Esa es la derivada explícita. Ahora, la otra que tenemos por aquí era e a la x más y igual a seno de z. E a la x más y igual a seno de z. Esa es una ecuación de 3 variables, ¿no? Es una ecuación implícita. Y cuando es implícita, no hay dependencia. Pero usted podría despejar una variable. ¿Cuál? La que usted quiera. Teóricamente, usted puede despejar la variable que quiera, la que le dicte el corazón. ¿Sí? Eso dice la teoría. El problema es que no siempre es tan fácil, o mejor dicho, no siempre se puede. Teóricamente se puede, pero prácticamente no. Aquí cualquiera de las tres, eso sí está fácil, usted puede despejar cualquiera de las tres. En sí la que está más fácil de despejar es la y, ¿no? Entonces, si le toca despejar a uno alguna, le dicen, oiga, escoja una para despejar, pues yo me iría por la y, que es la más sencilla. Entonces, a veces las ecuaciones implícitas usted las puede transformar a explícitas o viceversa, ¿no? Entonces, de acá, por ejemplo, podríamos despejar la y. ¿Quién es y? Seno de z menos e a la x. Y entonces se transforma en explícita. Y cuando usted la mira de forma explícita, usted lo que tiene es una función. Y si usted la mira como una función, tiene algo en donde depende de x y z en este caso. Entonces aquí con eso le estamos mirando quién depende de quién. Entonces aquí estamos diciendo que y depende de x y z. Si usted la ve como una función, usted diría que esto es una función de dos variables. ¿Sí? Y como ecuación es una ecuación de 3 variables. Y uno siempre juega con esas cosas en multivariable, ¿no? Para subir o bajar dimensiones. Entonces hay ejercicios que son más fáciles de trabajar si usted le baja la dimensión al problema. O son más fáciles si usted le sube la dimensión al problema. Entonces a veces usted las funciones las ve como ecuaciones, ¿sí? O las ecuaciones las ve como funciones, dependiendo de que esté trabajando. O una ecuación la ve como una curva de nivel. Bueno, tantas cosas como uno puede trabajar. Eso es lo bonito del multivariable. Hay muchas formas de interpretar una ecuación, una función. Bueno, si usted quiere derivar, pues si usted deriva la función, como está despejada la y, pues aquí estaríamos hablando de la derivada de y con respecto a x. ¿Cómo se deriva? Ah, pues este señor como tiene más de una variable y usted quiere derivar de pronto con respecto a x o z, entonces tiene que derivar de forma parcial, ¿no? Entonces hablaríamos de la derivada de y con respecto a x o podríamos hablar de la derivada de y con respecto a z. ¿Sí? Siempre arriba está la variable dependiente y abajo las independientes. Ahora, si usted la mira como una ecuación implícita,
como ecuación implícita, usted dice, se puede despejar cualquiera. En cualquier momento podríamos decir que Y es algo con X y Z. O que X se puede despejar y nos queda algo con Y y Z. O de pronto usted podría despejar la Z y nos quedaría algo con X y Y. ¿Sí? Es decir, que en cualquier momento de la implícita usted podría encontrar la derivada de Y con respecto a X o con respecto a Z. O podría encontrar la derivada de, bueno, la derivada de Y con respecto a X, la derivada de Y con respecto a Z, o también me la hace con X, con respecto a Y o con respecto a Z. O podríamos hacer la derivada de Z con respecto a X o la derivada de Z con respecto a Y. ¿Sí? En cualquier momento podríamos establecer un orden, una dependencia. Entonces, en las implícitas, por lo general uno puede sacar la derivada que quiera. ¿Cómo? Implícitamente. Ahorita miramos algo de la derivación implícita. Ahora, falta más ecuaciones por aquí. La ecuación 3 es x al cuadrado más 3x igual a 1. Bueno, de ese tipo de ecuaciones no trabajamos aquí. X al cuadrado más 3x igual a 1. Como ecuación, es una ecuación de una variable. Como función, no es función. Porque solo hay una variable. Las ecuaciones de una variable se pueden derivar. Porque usted podría decir que la parte de la que está, digamos, al lado izquierdo es una función que depende de x. Y usted está mirando cuando la función es igual a 1. En las funciones de una variable usted las define, las deriva de forma ordinaria, ¿no? Entonces aquí podemos derivar tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces derivando, por ejemplo, nos quedaría que 2x más 3 es igual a la derivada del lado derecho es 0. Entonces aquí solo se puede derivar con respecto a x. ¿Sí? No hay mucho que hacer ahí. De esas no trabajamos nosotros necesitamos por lo menos dos variables. Bueno, ¿cuál es la dinámica? La dinámica es que cuando usted tiene una ecuación ordinaria y la deriva, obtiene una ecuación diferencial. ¿Sí? Pero antes de eso, pues miremos la cuarta. La cuarta era x igual a t coseno de t, que era un sistema, y y igual a seno de t. Sistemas de ecuaciones ordinarias. Usted puede derivar cada una. Estas están dadas como funciones, ¿no? Entonces, arriba podríamos derivar x con respecto a quién, pues con respecto a t, que es la variable independiente. Nos quedaría la derivada del producto, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y la derivada de y con respecto a t nos daría coseno de t. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de armar un sistema. ¿Un sistema de qué? Sistema de ecuaciones diferenciales. Siempre que usted derive, va a tener una ecuación. Aquí en este caso tenemos dos. Sistema de ecuaciones diferenciales. Estos sistemas nosotros los vamos a trabajar finalizando el curso. Ahí es donde vamos a trabajar sistemas de ecuaciones. Antes no. De ecuaciones diferenciales, ¿no? Bueno. Pero usted podría hacer muchas mezclas acá, ¿sí? Y a eso también se le podría llamar una función paramétrica que depende de un parámetro. Funciones paramétricas. Sí, esa es una función paramétrica, muy bien. Esas son las ecuaciones paramétricas de una función paramétrica. Usted la podría escribir de la forma f de t igual primera componente t coseno de t, segunda componente seno de t. Y ahí está la función vectorial. ¿Sí? Eso es una función vectorial que tiene ecuaciones paramétricas. Así se puede ver. Bueno, ¿sí? Es que todo uno lo puede ver desde tantos puntos de vista. Eso es lo bonito. Bueno, y usted también podría hacer cuentas acá. Por ejemplo, las dos ecuaciones, usted las puede mezclar. Yo podría sumar. ¿Sí? Y podríamos decir, darle otro nombre. Lo podríamos llamar Z, la suma.
Y entonces hay muchas formas de verlas. Usted puede decir que z depende de t. Entonces estamos creando una función real. Y aquí podríamos entonces hablar de la derivada de z con respecto a t. ¿Cómo se deriva? Se deriva ordinariamente. Entonces hablaríamos de la derivada de z con respecto a t. Y eso nos da, es lo mismo que sumar las derivadas del sistema. Estas dos. Eso nos da 2 coseno de t menos t seno de t. Una forma de verlo. Ahora, si usted está viendo por este lado, usted la está viendo como una función de dos variables. Entonces podría derivar ¿cómo? Pues de forma parcial. Entonces podríamos estar hablando de la derivada de z, no sé, con respecto a x, bueno, que en este caso es 1. O también podríamos estar hablando de la derivada de z con respecto a y, que en este caso también es 1. ¿Sí? O podríamos derivar con respecto a una variable externa. ¿Sí? Y entonces esa sí se puede aplicar tanto para derivadas, bueno, esa se aplica en cálculo diferencial, eso es lo que uno llama tasas relacionadas. Entonces podríamos tomar z y derivarla con respecto a t. ¿Cómo? De forma ordinaria. Entonces también podríamos decir que el de z de t es igual al de x de t más el de y de t. Y al fin de cuentas, x y y, pues sí depende de t. ¿Sí? O podríamos hacer una mezcla de las tres y decir, no, eso se hace con la regla de la cadena. También es válido. ¿Sí? Tantas formas de derivar. Entonces lo que usted debe saber en sí es en qué concepto está trabajando. ¿Sí? Aunque aquí no nos vamos a poner en eso, es simplemente para mostrar que usted puede derivar de muchas formas. Bueno, cuando hablábamos de la derivación implícita, en la derivación implícita hay muchas cosas por hacer, muchas formas de derivar implícitamente. De las derivadas implícitas, me gusta más la que uno ve en multivariable, que es con la fórmula. Entonces, en derivación implícita, cuando usted tiene una ecuación implícita, usted podría tener algo como, no sé, x al cuadrado más 2xy menos y al cuadrado, por ejemplo, igual a x. Una ecuación implícita. ¿Se puede despejar x? Claro, fácil. Bueno, en realidad sí está fácil. ¿Se puede despejar y? También. Está fácil. Usted puede despejar la variable que quiera. ¿Sí? Y podríamos estar aquí buscando la derivada de y con respecto a x o la derivada de x con respecto a y. A fin de cuentas, estos señores tienen una relación, ¿no? La derivada de, por ejemplo, de x con respecto a y es 1 sobre la derivada de y con respecto a x. Entonces, si usted encuentra una, pues prácticamente encontró la otra. ¿Sí? En la derivación implícita, le hago este resumen porque es que esto nos va a servir más adelante. Derivación implícita se puede derivar con dependencia o sin dependencia. Entonces, si usted deriva sin dependencia, pues el truco es simplemente, pues cada vez que deriva una variable, agréguele el diferencial. Eso es todo. Entonces, deriva de x al cuadrado, 2x. Listo. De x. Más 2, y aquí tenemos la derivada de un producto, que sería la derivada del primero, que es 1, y nos quedaría y de x, que acabamos de derivar la x. Más x por la derivada de y, que es 1, de y. Menos 2y de y igual al de x. Listo. Esa es una derivación sin dependencia. ¿Dónde la utiliza uno bastante? Uno la utiliza cuando, digamos, en cálculo integral, cuando está haciendo sustituciones. Uno siempre hace derivación sin dependencia. ¿Sí? Y con dependencia, pues depende de la variable con la que esté trabajando. Mejor dicho, la puedo legalizar con la de arriba. Entonces, simplemente, pues me guío de la de arriba, de la que acabamos de hacer. Y si usted quiere calcular, por ejemplo, el de y de x, pues es fácil. La derivada que acabamos de hacer, pues agréguele el de x. Entonces voy a escribir la misma que acabamos de hacer, la de sin dependencia.
Y como queremos derivar con respecto a x, pues a todos los términos los escribo de x. Y listo. Hay unos de x que se van, ¿no? Y ahí usted puede agrupar y despejar el de yx. Y listo. Esa es la derivación implícita. Esa es la que le enseñan a uno en cálculo diferencial, ¿no? Pero hay otra que es la de multivariable. Esa es más bonita. Entonces, en multivariable, el truco es, si usted tiene la ecuación, puede ser con todas las variables que usted quiera. Simplemente voy a colocar aquí teóricamente con 2. Entonces, usted tiene algo con x y y. ¿Sí? Y pone todas las variables a un solo lado. Y al otro lado deja, bueno, puede dejar números, cualquier cosa que no tenga variable. Y entonces, esto usted le puede dar otro punto de vista. A la ecuación, usted la puede ver como una curva de nivel. Bueno, si está trabajando con dos variables, ¿no? Si está trabajando con tres, una superficie de nivel. Pero aquí lo importante es que esto se puede ver como una función. Y entonces, si a uno le piden la derivada de y con respecto a x, ¿sí? Si está trabajando con dos variables y le piden la derivada de y con respecto a x, entonces la fórmula dice que esto es menos la derivada parcial de f con respecto a x sobre la derivada parcial de f con respecto a y. Esta es la forma más bonita para sacar derivación implícita. Siempre que doy el curso de cálculo diferencial, le enseño a mis estudiantes a hacer derivadas parciales en cálculo diferencial para que esta fórmula la puedan aplicar. ¿Sí? Y con eso, pues es aún más fácil hacer derivadas, ¿no? Entonces, nuevamente, esta es nuestra ecuación, la voy a derivar. Entonces voy a utilizar la fórmula. ¿Qué necesito? Pues la fórmula que tenemos indica de forma implícita que todas las variables tienen que estar a un solo lado. Les pongo las variables a un solo lado. Y nos quedaría x al cuadrado más 2xy menos y al cuadrado menos x y nos queda un 0. Identificamos la función de dos variables. Y hacemos derivadas parciales y con eso podemos hallar el de y de x. Entonces, menos derivada parcial con respecto a x. 2x más 2y menos 1. Sobre derivada parcial con respecto a y. 2x menos 2y. Y listo. Salió más rápido, más sencillo. ¿Sí? Eso que estoy escribiendo ahí, repito, nos va a servir, bueno, les va a servir a ustedes para verificar si una ecuación dada es la solución de una ecuación diferencial. Entonces, ese repasito le sirve a uno. Bueno. ¿Qué más les comento aquí antes de empezar? Entonces podemos derivar Profe, una parcialmente. preguntita. ¿Sí, señor? Más abajito, cuando escribió ya la fracción al final, la derivada esto de y no, creo que le sobra el menos 1, ¿no? No es solo 2 menos 2y. La derivada de x, 2x más 2y Ah, es de menos x. 1. Sí. Arriba es x y abajo y. Ah, ya la vi, sí, sí, sí. Perdón. No, sí, cualquier cosa me avisan. Eso aquí uno se equivoca cada ratico. No, sí, profe, era por lo que tal vez él no se acordaba que habíamos pasado la otra X a restar. Entonces tal vez solo se fijó en el menos y cuadrado que quedaba. Ya. Bueno. Entonces, ¿qué más les puedo decir de las derivadas? Bueno, importante. Cuando coloqué aquí la fórmula de la tasa relacionada, ¿dónde coloqué la tasa relacionada? De z, este señor. ¿Sí? Cuando usted tiene muchas variables y usted quiere hacer derivadas ordinarias, solo puede derivar
con respecto a una variable externa, ¿no? Entonces, una invitada. Solo una variable externa. En cambio, cuando usted tiene z y la quiere derivar con respecto a uno de estos dos señores, entonces ahí sí tiene que aplicar las derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, usted puede hacer derivada parcial con respecto a x, puede hacer derivada parcial con respecto a y. ¿Sí? Entonces, puede derivar una variable con respecto a muchas variables. En cambio, aquí en derivadas ordinarias, usted puede derivar, bueno, y usted puede hacer aquí combinaciones. Pero aquí, en la parte ordinaria, la dinámica es que solo se puede derivar con respecto a una variable. ¿Sí? Aquí no tiene sentido ahora que escriba, no sé, la derivada de z con respecto a w. Y las mezcle todo y nos quede entonces abajo en el denominador letras diferentes. Entonces, cuando son derivadas ordinarias, solo puede aparecer la misma letra siempre. Y en las parciales sí pueden aparecer letras diferentes, porque usted puede derivar con respecto a x, luego con respecto a y. ¿Sí? Entonces, ahí no hay problema. Lo digo es para el ejemplo que vamos a empezar a trabajar ahora sí. Listo. Esos son algunos ejemplos de ecuaciones y cómo derivar así en forma fugaz. Ahora sí vamos a hacer ejemplos de ecuaciones diferenciales. Entonces, aquí voy a trabajar unos sencillitos. Bueno, una forma de encontrar, ¿sí? Yo quiero mirar una ecuación diferencial, pues parte de una ecuación ordinaria. Derívelo. El resultado es una ecuación diferencial. Esta es una forma de obtener ecuaciones diferenciales. Bueno, yo no voy a hacer eso, sino simplemente ya voy a escribir las ecuaciones de una vez. Entonces, una ecuación diferencial, algo sencillito. Voy a ver si todas las que tengo son sencillas. No, sí, ni nada raro. No sé. De y de x igual a x menos y. Esa es una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, son ecuaciones y hay derivadas. ¿Sí? Aquí es importante establecer quién depende de quién. En esta, ¿quién depende de quién? Y depende de X. Muy bien, porque siempre debe haber una dependencia. Y depende de X. ¿Dónde se dice eso? En la derivada. La derivada no está dando esa información. Otra. X, y' más 3x, y' más x igual a 0. Esa es otra ecuación diferencial. ¿Quién depende de quién? Y depende de X. Muy bien. Ahí estamos diciendo que estamos derivando y. No se menciona con respecto a quién, ¿no? Pero la otra que está por ahí dando la cara es la X. Entonces uno dice, pues tiene que ser la X, porque no hay nadie más. Profe, ¿cómo así? ¿Cómo sé que y depende de X en esta? Porque está derivando allí. ¿Sí? Usted Por podría eso, decir, no, aquí nos están diciendo que y depende de, no sé, t al cuadrado. Bueno, y si es con respecto a t al cuadrado, entonces, ¿qué está haciendo la X ahí metida? Debería haber una t. ¿Sí? No una X. Entonces, uno supone que es con X, que la otra variable que está ahí. Profe, si hubieran tres variables, digamos también con Z, no se podría deducir quién depende de quién, ¿no? Con esa notación. Si hubiera otra variable, Sí. una Z, complicado la cosa. Porque usted estaría trabajando ecuaciones de varias variables. Bueno, claro que usted, ecuaciones de varias variables, usted puede definir con respecto a una variable, pero una variable externa. Claro Esa que no se aquí, puede. bueno, si yo lo aplico aquí, pues yo digo una variable, esta es derivada ordinaria, ¿no? Y yo no estoy derivando con respecto a una variable externa, yo estoy derivando es con respecto a X, que no hubo problema. Entonces,
¿Qué pasaría si hubiera más? Una z. Esa pregunta está buena. X, Z, Y2' más 3X, Y' más X igual a 0. No, ahí no hay problema. Ahí el problema es que en realidad no sabríamos con respecto a quién de las dos variables estamos derivando. Entonces lo que tocaría es que me cambiaran la anotación. Me dice, no, esa anotación no me sirve porque no es clara la información. Toca que me especifiquen con respecto a quién estamos derivando. ¿Sí? Entonces, si a uno no le dicen nada, pues uno supone que es la variable que está al lado. Aunque uno puede encontrar ejercicios de este tipo. Entonces, x2', por ejemplo, más 3x' igual a x. Esa es una ecuación diferencial. Aquí, ¿quién se está derivando? X. ¿Con respecto a quién? Si solo está la x. Entonces, ya depende de uno. Ya toca invitar a alguien. Por lo general, cuando uno trabaja con x dependiente, uno dice que la independiente es t. Entonces, yo diría que x depende de t. No está la t, pero esa es la que uno suele invitar. ¿Sí? Eso es lo que haría uno. Bueno, otro ejemplito. Porque solo no, pongamos unas, no sé, algo así. 2, segunda derivada. No, voy a colocar aquí un z. Primero, bueno, con respecto a y, con respecto a x, más x por y de z de w igual a 1. ¿Sí? Algo así raro. Bueno, ¿quién depende de quién? Z depende de YX y Z depende de W. O sea, Z depende de las tres. Muy bien. ¿Sí? Importante saber quién depende de quién. Bueno, podemos hacer muchos ejemplos acá. Voy a colocar uno que en cierta forma no es una ecuación diferencial. Pero al fin de cuentas vamos a decir que sí. ¿Sí? ¿Por qué digo que eso no es una ecuación diferencial? Pues porque no hay ninguna derivada. Yo lo que tengo ahí son diferenciales, pero no hay derivadas. Pero al fin de cuentas uno lo acepta como una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque a partir de esa ecuación, de esa expresión, se puede obtener ecuaciones. ¿Cómo? Es muy fácil. Usted puede dividir por diferencial, puede dividir por dx o puede dividir por el dy. Y con eso arma derivadas. ¿Sí? Entonces, si usted le agrega el dx, si usted divide por dx, nos quedaría x de x da 1, más y de x igual a 0 sobre x, que eso daría 0. Entonces, acá hay una ecuación diferencial. Entonces, como está escrita primero, dice, bueno, sí, digamos que es una ecuación, pero como está de esta forma escrita, en esta ecuación no hay dependencia, ¿no? Este ejercicio puede llegar a ser un poquito complicado a veces, cuando no hay dependencia. ¿Sí? Ya cuando usted decide armar la ecuación, entonces ahora sí hay dependencia. Aquí estamos diciendo que y depende de x. ¿Sí? Puede ser que usted trate de hacer el ejercicio por ese lado y no sea capaz de hacerlo. O sea, no hay poder humano, no hay forma de hacer ese ejercicio por ahí. Entonces debe ser que usted fue por el lado complicado. De pronto era dividir por el de y. ¿Sí? Ese es el problema cuando no hay dependencia. Entonces uno tiene que decidir por dónde trabajar. Si dividimos por el de y, nos quedaría x de y más y sobre y, más y por de y, que nos da y, sobre 0 sobre y, igual a 0 sobre y, que es 0. Y si la trabajamos de esta forma, estamos diciendo ahora que x depende de y. ¿Sí? Y puede ser que por aquí el ejercicio sea muy fácil y por el otro lado sea muy complicado. Entonces, cuando no hay dependencia y uno tiene que armar la ecuación,
Uno es tan de buenas que siempre se va por el lado más complicado. Bueno, de aquí podemos sacar ya el primer ejemplo de algo que no es ecuación. Por ejemplo, voy a guiar desde arriba, x de x más y de y, y lo único que voy a hacer raro es en vez de un 0 colocarle otra cosa, por ejemplo una x. También me la sé con números, un número. Bueno, colocar cualquier cosa que no sea 0. Eso ya no es ecuación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted trata de construir la ecuación, por ejemplo, dividiendo por el de x, nos quedaría x más y de x, y ahorita al otro lado la igualdad nos está quedando 0 por dx, pero ahora nos va a quedar x sobre dx. Y esa cosa que estoy escribiendo acá, esto no tiene sentido. ¿Sí? La única forma que un diferencial puede quedar dividiendo es porque está dividiendo a otro diferencial. Esa es la única, no una variable. ¿Sí? Y a veces cuando uno mira a ustedes haciendo operaciones para solucionar la ecuación, a veces uno encuentra estas joyas, un diferencial dividiendo una variable. ¿Sí? Eso lo ve uno bastante en los parciales. ¿Ves? No hagan esas cosas, muchachos. No maltraten la matemática así. Bueno, entonces eso no era una ecuación. Si hace el proceso con el de y, pues entonces le va a quedar x de y, ¿no? Entonces también el mismo problema. Por ningún lado se solucionó el problema. Entonces aquí nos quedaría x de y más y igual a x sobre y. Nuevamente lo mismo. No tiene sentido. No es una ecuación diferencial. Bueno, por eso está muy fácil, porque es que en realidad uno podría decir que desde el principio eso no era una ecuación diferencial. Vamos a hacer una que sí tenga derivadas y que no sea una ecuación diferencial. Entonces voy a colocar, por ejemplo, algo así sencillito. Ahí hay derivadas, pero eso no es una ecuación diferencial. ¿Por qué no es una ecuación diferencial? Bueno, aquí hay cosas que dañan aquí hay cosas que lo ponen a uno a dudar. De la primera expresión, estamos diciendo que x depende de y. Y si x depende de y, es porque estamos diciendo, en cierta forma, que y es independiente. ¿Sí? Y de la otra parte, estamos diciendo que y depende de z. Y si estamos diciendo eso, en cierta forma estamos diciendo que y es dependiente. Y entonces ahí ya le queda a uno la duda. Entonces, al fin, ¿qué pasa con y? ¿Es independiente o es dependiente? Y en las ecuaciones a uno no le puede quedar duda de quién es quién. O es dependiente o es independiente. ¿Sí? Entonces, por eso no es una ecuación. Eso no tiene sentido. ¿Sí? Eso no sería una ecuación diferencial. Y tiene derivadas. Profe, ¿Sí, señor? por ejemplo, en ese ejemplo, el 7, ¿eso se ve en la naturaleza o eso es imposible que se encuentre, por así decirlo, en el universo? O sea, Eso se ve en los parciales bastante. Esa es una expresión que no tiene sentido. Si no tiene sentido, pues no creo que se vea en la naturaleza. listo, profe. Esa la mía. Listo. Bueno, otra cosa que no puede ser ecuación. Bueno,
Además, tenga en cuenta que dijimos que cuando hacíamos derivadas ordinarias, solo podíamos derivar con respecto a una sola variable. Y aquí estamos derivando con respecto a y y con respecto a z. ¿Sí? Por eso es que solo se deriva con respecto a una sola variable, porque si usted mezcla a esos señores, está mezclando ecuaciones que una no tiene que ver con la otra. Carece sentido. Bueno, usted sí podría tener algo como, voy a escribirla un momentico, pero no la voy a dejar. Este señor con respecto a t, más y con, bueno, por eso sí lo habíamos escrito. Muchas variables con respecto a una sola. Eso sí la teníamos arriba. Eso sí se puede hacer. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar eso cuando, al final del semestre prácticamente. Muchas variables con respecto a una independiente. ¿Sí? Y en realidad, para resolver eso, es porque esa ecuación de algún lado, de alguna forma, salió de un sistema de ecuaciones ordinarias. Entonces, eso se trabaja con sistemas de ecuaciones diferenciales. Es lo último que vemos. Bueno, algo que tampoco es ecuación. Esto. Eso no es una ecuación. ¿Por qué? Porque usted está mezclando aquí conceptos muy diferentes. Aquí usted tiene derivadas parciales. Si usted está haciendo derivadas parciales es porque en algún momento está pensando en funciones de varias variables. ¿Sí? Y si está pensando aquí en derivadas ordinarias es porque en forma implícita por ahí en algún lado tiene que estar escondida una función real. Y entonces se está mezclando dos conceptos, funciones de varias variables con funciones de una variable. Entonces, este señor carece de sentido. Es decir, una ecuación o tiene derivadas parciales o tiene derivadas ordinarias, pero no tiene ambas. Entonces, esto tampoco es una ecuación. Repito, no toda ecuación con derivadas es una ecuación diferencial. ¿Sí? Y entonces en la definición no aclaran eso. ¿Sí? No lo aclaran porque es que cuando uno empieza a trabajar, pues obviamente cuando uno le escribe un ejercicio, pues uno lo escribe de tal forma que ya es una ecuación diferencial y no lo pone a uno a pensar, pero a veces es bueno pensar las cosas. Bueno, esos son ejemplos de cosas que son y que no son. Esos son los ejemplos de ecuaciones. Coloqué ejemplos sencillitos. ¿Sí? En sí, es más, así fueran sencillitos, hay algunos que son muy complicados. Por ejemplo, este señor. Estas son derivadas parciales. Ecuaciones con derivadas parciales, eso es lo más complicado que hay. Eso no lo vamos a trabajar acá, nosotros vamos a trabajar con derivadas ordinarias. Para hacer con derivadas parciales, se tiene que haber hecho un buen curso de álgebra lineal. ¿Sí? Y trabajar valores y vectores propios y conocer muy bien cómo se resuelven las ordinarias. Bueno, ¿sí? Mejor dicho, si me da por inventarme aquí una ecuación, lo más probable es que no sea capaz de solucionarla. Aquí trabajamos puros ejercicios que están fríamente calculados para que sí se puedan resolver. Bueno, vamos a hablar de la clasificación de las ecuaciones. De las ecuaciones diferenciales. Hay muchas formas de clasificar las ecuaciones. Una forma es por el tipo. ¿Sí? Entonces, una ecuación tiene derivadas ordinarias o tiene derivadas parciales, pero no ambas. Entonces se suele clasificar como ecuaciones diferenciales
ordinarias, ¿sí? Que la abreviación sería ADO, o se puede clasificar como una ecuación diferencial de ecuaciones diferenciales parciales, o parcial, si hablamos en singular. EDP. ¿Sí? ¿Cuáles son las ordinarias? Pues las que tienen las que están compuestas por derivadas ordinarias, y las parciales, pues las que están compuestas por derivadas parciales, ¿no? ¿Sí? Las parciales se las dejamos a ustedes, no sé, para que las analicen en vacaciones, si tienen tiempo libre y quieren investigar un poquito de eso. Entonces aquí vamos a trabajar son las ordinarias, las EDO. Esas son las de este curso. ¿Sí? De las ordinarias, tengan en cuenta que usted solo puede derivar de forma ordinaria con respecto a una sola variable independiente. Entonces, aquí sí quiero escribir la definición de ecuación diferencial ordinaria. Entonces, vamos a decir que una ecuación diferencial es ordinaria. Fue una pregunta, dentro de lo que usted ha dicho, ¿recomendó algún libro? Matemáticas avanzadas para la ingeniería de SIL. Es el texto guía. Vale, profe, gracias. Listo. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial ordinaria? Pues es una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto perdón, a una y solo una variable independiente. ¿Sí? Esa es simplemente es la misma definición, pero aclarando que es solo una variable independiente. En cambio, si fueran ecuaciones diferenciales parciales, ahí sí se ajusta muy bien la definición que tenemos arriba. Contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. ¿Sí? Entonces acá siempre vamos a tener una dependiente, bueno, muchas independientes, una dependiente. Bueno, ok, prácticamente en todo el curso que vamos a hacer. Para nosotros, simplemente vamos a trabajar con Y dependiente y X independiente. O a veces con X dependiente y T independiente. ¿Sí? Ahí nos movemos. O sea, mejor dicho, en pocas palabras, nosotros vamos a estar trabajando prácticamente todo el curso con dos variables. Y al final nos vamos a meter con más variables dependientes. Pero para eso toca trabajar con sistemas. ¿Sí? Entonces, al final vamos a hacer el cambio. Entonces, prácticamente todo el curso, ¿sí? Excepto la última semana, vamos a trabajar así, con XY y con XT. De ahí nos movemos. Bueno, entonces se puede clasificar por tipo. Otra clasificación es por el orden. Bueno, ¿a qué se refiere el orden? El orden se refiere a la derivada de máximo grado o de máximo orden que aparece. Bueno, al grado o al orden de la derivada de máxima que aparece.
la ecuación diferencial. Bueno, ejemplo. ¿Sí? Estas dos primeras clasificaciones son muy fáciles, ¿no? Estas se hacen a ojo, no hay que hacer cuentas. Uno mira y dice, es ordinaria, es parcial, es de orden tanto. Entonces, por ejemplo, podríamos tener y2' más x y' elevado al cubo igual a 1. ¿Sí? Ojo, mira, aquí quedó un numerito suelto. Bueno, no hay problema en este numerito suelto, porque es que estas son derivadas de orden superior. El problema, ahorita cuando nos quedó por ahí un término suelto, era porque era de primer orden, ¿no? Aquí el problema de la x. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hay algo también interesante para decir, ¿no? Cuando está escrito en forma de diferenciales, no pueden haber términos sueltos. ¿Sí? Y eso es para primer orden. En primer orden, usted puede escribir por diferenciales. En cambio de orden superior, usted ya no puede escribir diferenciales. Bueno, esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿De qué orden? 2. ¿2 o 3? De orden 2. De orden 2. ¿Y ese 3 que está ahí qué? Ese 3 pues se refiere a que la y' está elevada a la potencia número 3. Más no que, más no que es una derivada de orden 3. Muy bien. Esa es una potencia, claro. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de orden 3. O una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden, para darle caché. ¿Sí? Es fácil, todo se ve a ojo. ¿Eso no es de orden 2? Eso. Yo con el cuento de meter el 3 de orden 2. Esta es una ecuación diferencial parcial, también de orden 2. ¿Sí? Que, bueno, aquí no es necesario tanto ejemplo, simplemente mirar cuál es la máxima derivada que aparece y listo, salió. Entonces, esas dos primeras clasificaciones, re fácil, a ojo se ve. Si está derivando parcialmente, si está derivando ordinariamente, y el orden. ¿Sí? La tercera, sí lo pone uno a pensar a veces. La tercera es por su linealidad. Y esta de la linealidad es exclusiva para las ordinarias. Entonces, solo para ecuaciones diferenciales ordinarias. Profe, Y sí, la linealidad quiere decir que hay que mirar si la ecuación se puede escribir de determinada forma. ¿Sí? Y tiene que ver con el orden. Eso tiene que ver con esos 10 axiomas de las estas lineales. De los espacios vectoriales, no. No, Eso es para saber si es un espacio vectorial. profe, ¿su merced podría subir un poquito? Solo para ver cuál era. Ahí o más. Otro poquito, otro poquito. Ahí. Ya, profe. Bueno, la linealidad es, si usted es capaz de tomar la ecuación y ordenarla de la siguiente forma, es lineal. ¿Sí? Y depende del orden también. Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que en la definición de ecuación ordinaria dice que solo hay una variable independiente. Y ahí en el ejemplo que usted mostró está el de X y de Y. ¿Sí? ¿Esos no serían dos independientes? No. No, porque ahí no hay derivada. No, pero en el ejemplo de abajo, o sea, en el último que mostró. En ese, en el que de X y de Y, ¿no? No, Una el de derivada abajo. de y con respecto a x. El de abajo.
el D2 de Parcial. Z. Ah, al ser parcial no cuenta como... No, él puso EDP, ecuación diferencial parcial. Él puso EDP. Pero puso fue del orden, se le Ah, faltó ya, la ok, del yo orden. pensé que era ordinaria, ya listo. Así es que esa vez no le coloqué tanta joroba, pero sí. Ya listo. Bueno, linealidad. Entonces vamos a decir que una ecuación diferencial ordinaria, una ecuación diferencial ordinaria de orden n, para que quede general, es lineal si se puede escribir de la forma. Entonces, ordeno las derivadas de mayor a menor. ¿Sí? Vamos a derivar y con respecto a x, como para que sea más simple la notación, voy a utilizar esta para derivadas, n-décima derivada. Luego por aquí viene la que está antes. ¿Sí? Y le empiezo a bajar el orden. Bueno, esas derivadas podrían estar acompañadas de ciertos términos. Aquí quiero que y dependa de x. Entonces, los términos que acompañan a las derivadas dependen exclusivamente de x. Esto lo voy a llamar a sub n de x. Aquí puede haber un a sub n menos 1 de x. ¿Sí? Y así sucesivamente. Un a sub 1 de x que acompaña a la primera derivada, porque le estoy bajando el orden. Más un a sub 0 de x. Y antes de la primera derivada, pues está sin derivar. Y al otro lado, nos queda algo que depende de x. Si usted es capaz de escribir la ecuación de esa forma, es lineal. Profe, y como tal, digamos, si en algunos de esos de n hasta llegar a la n a la 0, o sea, ya a la 0, falta una de las derivadas ahí que no cumple la ecuación de linealidad. No, sí, simplemente está multiplicada por 0. Y usted puede decir que eso depende de x. O sea, no hay problema. Ah, vale, vale. Lo que no puede aparecer en esos términos es una y. ¿Sí? Y entonces acá hay mucha información implícita. Demasiada. Bueno, primero los nombres. Los a que están por ahí, el a sub n, el a sub n menos 1. ¿Sí? No le escribo la x, pero ahí se ve arriba que dependen de x, ¿no? Entonces, a veces uno no le escribe la x, porque ya se entiende que depende de x. Esos señores se conocen como los coeficientes. ¿Sí? El a sub n se conoce como el coeficiente principal. Es parecido bueno, es la misma definición que tenemos para polinomios. El coeficiente principal es primordial en la teoría. Y el otro que nos falta por ahí es el gx. Ese lo podríamos llamar, no sé, término independiente. Porque no viene acompañado de la y. ¿Listo? Entonces, los coeficientes dependen exclusivamente de x. Y lo que está suelto, sin ninguna y ni derivada de y, también depende exclusivamente de x. Eso suponiendo que y depende de x. Si fuera al contrario, si x depende de y, pues simplemente pues les cambio el orden a las letras, ¿no? Aquí en las derivadas deberían aparecer x. Y los términos que acompañan las derivadas tendrían que ser en términos de y. Y este señor en términos de y. Simplemente intercambiar x con y. Y sale. ¿Sí? Si no se puede escribir la ecuación de esta forma, pues se dice que no es lineal.
no es lineal. En el segundo corte, que vamos a trabajar orden superior, pues casi todo el corte son de lineales. Y al final, en una horita, miramos las no lineales. Las no lineales son complicadas de trabajar en orden superior. En primer orden, pues casi todas las que trabajamos son no lineales, en realidad. Y casi todas las aplicaciones que vemos son de lineales. Bueno, ¿sí? Entonces, estas son a veces complicadas porque hay que empezar a jugar con la ecuación para llevarla a esa forma. ¿Sí? Hay mucha información que está implícita. Bueno, ahí ahorita en los ejemplos vamos mirando cierta información para identificar que no es lineal. Hay unas que no son lineales que se ven a simple vista. Entonces, por ejemplo, por aquí tenía anotadas unas bonitas. Bueno, voy a empezar con unas sencillas que sí son. No, sencillas que sí son no tengo. Bueno, las voy a inventar. Ejemplo, x al cuadrado, tercera derivada, más x, y' igual a seno de x. Esa ya está escrita de la forma que está arriba. O sea, mejor dicho, no hay que hacerle nada. Esa es una ecuación lineal. Entonces, usted lo primero que tiene que identificar es el orden. ¿Sí? Esta es de tercer orden, es ordinaria. ¿Sí? Entonces tenemos una ecuación diferencial ordinaria de orden 3. Y si es de orden 3, según la escritura que tenemos arriba, debería haber un a sub 3. En este caso de x, debería haber un a sub 2. Debería haber un a sub 1. Debería haber un a sub 0. Y debería haber un término independiente. Entonces, a sub 3, quien acompaña la tercera derivada, x al cuadrado. Sí, efectivamente depende solo x. A sub 2, quien acompaña a la segunda derivada. No hay segunda derivada. 0. Función constante. Sí, la función constante, usted puede decir que depende de x, no hay problema. A sub 1, ¿quién acompaña a la primera? X. A sub 0, ¿quién acompaña a y? No hay y. 0. Entonces vamos bien. Término independiente, seno de x. ¿Sí? No tocó hacer ni una sola operación, simplemente identificarlos. Más fácil no podría ser. Profe, pero digamos en qué caso se me cumpliría que no exista una sub algo. Entonces cuando no están las derivadas, entonces ahí están los Por eso, ceros. pero por lo menos, por eso, pero entonces si no están y yo pongo que es 0, pues entonces se me cumpliría todo. ¿Sí? Profe, ¿Sí, señor? digamos en caso que sea y igual a seno de x, ¿eso sería una ecuación diferencial ordinaria pero escrita de una forma normal, como uno la ve? No, si usted dice y igual a seno de x, eso no es una ecuación diferencial. Porque eso no tiene derivadas. Tendría que ser O algo sea, como x y' más y igual a seno de x. no, X, pues y', me refería de pronto a, digamos, que si uno toma como las constantes A3, A2 como cero. pues la principal no puede ser 0, ¿no? Que la principal es la que lleva el máximo orden. Entonces, si fuera 0, pues el orden máximo no sería 3, ¿no? Ah, ya. O sea, siempre tiene que existir la del máximo orden. Si no, no sería lineal. ¿Sí? Es como cuando usted dice, oiga, vamos a trabajar con vamos a trabajar con la siguiente función cuadrática. Yo escribo esto. Pues eso no es una cuadrática, eso es una lineal. Para que sea cuadrática tiene que haber un x al cuadrado. Y puede estar acompañado de cualquier número excepto del 0, ¿no? Porque si no, no sería cuadrático. Ah, listo, profe. Bueno, esas son una que sea, bueno, que tengo que trabajar un poquito más, pero todavía que sea fácil.
Profe, una preguntita del ejemplo este que acabo de hacer. Yo puedo decir que Y depende de X. Claro, Y depende de X. Sí, porque está derivando, ¿no? Sí. Sí, Está sí. derivando Y la única que aparece es X. Recuerden que nosotros aquí solo vamos a trabajar con dos variables, ¿no? Bueno, esta de todas formas todavía está re fácil. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues operaciones sencillas. Podríamos, el Y', bueno, todo esto tiene Y, tiene que ir al lado izquierdo. Este tiene Y', aquí también hay Y', pues simplemente agrupe las Y'. Nos quedaría X más 1, Y2', pasando el Y' quedaría positivo, y entonces con Y' nos queda seno de X más 1, Y'. Y la otra Y nos quedaría como menos XY igual a 0. Listo, ya quedó arreglado. Es más, aquí entonces la voy a escribir más fácil. Es de orden 2. Debe haber una sub 2, una sub 1, una sub 0. Aquí está el A sub 2. ¿Depende de X? Sí. Aquí está el A sub 1. ¿Depende de X? Sí. ¿Hay una sub 0? Sí, aquí está. ¿Hay un G? Sí, aquí está. Entonces, oiga, sí, es lineal. Profe, qué pena, tengo una pregunta. Si Sí, en un señor. lado, digamos que yo tengo una constante, no, un coeficiente, y2', y en el otro lado tengo el inverso, de tal manera que se puedan cancelar. El orden grado, digo, el grado mayor, ¿sería 2' o sería el que está abajo? ¿Usted va a dividir por derivadas? No, no, dividir no, o sea, como restarlo, como que se cancelara. Ah, ya. Hagamos que aquí X más muchas cosas, X, Y, más cosas. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, pues ahí en realidad, pues este señor no estaría, ¿no? Ujú. Pues al final no se tomaría en cuenta esa ¿No? como orden superior. No, es como si usted escribieran, no sé, X al cuadrado más 2X menos X al cuadrado más Y. Le dicen, oiga, trabájeme esa cuadrática. ¿Cuál cuadrática si no hay cuadrados? ¿Sí? Listo, profe, Si le gracias. aparece a uno eso, es en realidad que, no sé, de pronto tuvo que hacer operaciones y ahí sí por algún motivo apareció, ¿no? Pero el resto no le aparece nada así. O sea, uno hasta tal punto dice que es tal ecuación diferencial cuando ya no la puede simplificar más. Sí, vamos a ver que, pues sí, vamos a hacer operaciones y van a desaparecer derivadas, pero eso es más adelante cuando hagamos sustituciones. Pero pues a que estemos con la X y la Y, pues la idea es que no se cancelan. Solo vamos a cancelar derivadas cuando aparezcan, cuando hagamos sustituciones. Entonces ahí sí puede aparecer cosas así. Bueno, otra. Esta todavía está fácil. Muestre a ver. Estoy pensando en una. Estoy mirando si tengo por aquí una así bonita, sencilla. Bah, no veo nada. X, Y2' más Y al cuadrado sobre X igual a Y seno de X. Algo así. ¿Sí? Usted podría decir de una vez, oiga, mire, aquí esta es de orden 2, ¿no? Entonces debe haber una sub 2. Usted mira aquí la sub 2 contiene la Y.
a que ese señor no depende solo de X. La única forma que se puedan dañar los coeficientes es que aparezca la Y. Dice, oiga, se dañó, ese señor no es. ¿Sí? Además, usted puede mirar que aquí aparece Y al cuadrado. Y según la ecuación que tenemos, la variable dependiente no aparece elevado a ninguna potencia, ni las derivadas. Uno dice, oiga, por estos dos motivos no es lineal. ¿Sí? Pero la idea es que sí, sí es lineal. Lo que pasa es que se puede operar un poquito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues aquí lo que hay que hacer es dividir por Y. ¿Sí? Claro que en realidad cuando usted divide por Y, le está haciendo una pequeña modificación a la ecuación. Usted puede dividir por Y siempre y cuando Y sea diferente de 0. Cuando usted haga operaciones que involucren a la variable dependiente, ¿sí? Tiene que escribir estas condiciones, ¿no? Y al final del ejercicio tiene que mirar, oiga, ¿qué pasaría si Y es igual a 0? Entonces, cuando trabajemos con la variable dependiente hay que tener cuidadito en las operaciones, sobre todo en las divisiones. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante, porque si uno no tiene cuidado, se le escapan a uno soluciones. Y se le pueden estar escapando infinitas soluciones, toda una familia de soluciones. Bueno, dividiendo por Y, entonces se salvó el sub 2. ¿Sí? El Y al cuadrado pasa a ser Y. Entonces ya no hay potencia, se salvó ese señor. Y al otro lado, también se salvó bueno, este señor en realidad pues no tenía problema, ¿no? Podríamos decir, este es el término que acompaña a la Y, seno X. ¿No? Pero entonces ya nos quedó listo. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos que A sub 2 es X. A sub 1 es 0, porque no hay Y'. A sub 0, ¿quién acompaña Y? 1 sobre X. ¿Y cuál es el término independiente? Seno X. Y todo depende de X. Entonces, A es así lineal. Vamos a hacer una más bonita aún. ¿Sí? Si usted la ve, usted dice, no, este señor no es. Porque esta es de primer orden, ¿no? Para primer orden, A sub 1, A sub 0 y G. A sub 1. ¿Qué vemos en el A sub 1? Aparece la Y. Listo, se dañó. Bueno, pero es que este señor tiene arreglo. ¿Sí? Podríamos hacer una operación. Bueno, aquí la operación que hay es muy básica. Aquí lo único que podemos factorizar es una X. Y factorizando la X en realidad no se ha arreglado nada, porque ahí todavía sigue apareciendo la Y. ¿Sí? Lo que voy a hacer en realidad es, por ser de primer orden, primero que todo voy a escribir Y' como el de Y de X. ¿Sí? Las de primer orden, a veces se puede hacer un truco. O sea, aquí no hay, aquí este Y no se puede quitar, no hay forma. Eso es lo que está dañando todo, ¿no? La Y que está ahí al lado con el azul. Ese sería el azul. Entonces uno dice, este señor no tiene solución. O sea, no hay forma de que nos dé lineal. Bueno, no hay forma en que nos dé lineal si estamos pensando en que Y depende de X. Pero si X depende de Y, puede ser que tenga solución. Eso es lo que hay que hacer. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarle la dependencia. Eso se puede en las de primer orden. Por el momento, ¿no? Más adelante vamos a ver que podemos hacer esos trucos. Cambiar dependencia. Pero eso ya es con sustituciones. Y si usted le mete a esto sustitución, no puede decir que la ecuación era lineal. Lo que puede decir es que es transformable a lineal.
Siempre que usted haga una sustitución, tienes una ecuación transformable. La transformó a algo. Y eso sí lo vamos a hacer seguido. Entonces, si la ecuación no cumple con lo que estemos viendo, la transformamos por medio de una sustitución. Entonces, aquí, las de primer orden, podríamos hacer lo siguiente. Multiplicamos por el de x de y. Y con eso le cambiamos la dependencia. ¿Sí? Solo para primer orden. Para orden superior ya no se puede. Voy a escribir todo y le dejo el espacio para multiplicar. Listo. Entonces, multiplicando por el de x de y, ¿sí? Que en las de primer orden, en cierta forma, usted puede mirar las derivadas como si fueran cocientes, ¿no? No es que en realidad sea un cociente, pero se dejan trabajar como tal. ¿Listo? Entonces nos quedó x que multiplica y más 1. Más de x de... Ah, eso se pueden agrupar en una sola. Y menos 1 de x de y. Igual a 0. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿sí, señor? dejamos el 1 a la derecha. También se puede decir que es una ecuación de diferencial lineal. Pero es que usted tiene que agrupar las derivadas, ¿no? Para que le quede la derivada nomás. Ah, ya. Sí, el 1 está multiplicando a la derivada de x con respecto a y. Sí, ya mire, profe. Sí. Entonces, la voy a acomodar. Y menos 1 de x de y. Ojo, es simplemente cambiar ahora la estructura, ¿no? X depende de y. Entonces ahora los coeficientes deben depender de y. Este es el a sub 1 que tiene que depender de y. Y efectivamente depende de y. Luego, ¿quién sigue con la teoría? Después de la primera derivada, viene la variable sin derivar. Y la variable ahora es x. ¿Con quién viene acompañado? Ah, con un y más 1. ¿Sí? Ese señor que acompaña a nuestra variable dependiente es el a sub 0, que tiene que depender de y. Sí, muy bien. Y al otro lado tiene que dar algo que dependa exclusivamente de y. El 0. Sí, el 0. El 0 depende de y, claro, ¿por qué no? Listo. Sí, es lineal. Lo que tocaba era cambiarle la dependencia. Pero entonces ahí con esos cambios que le hicimos, te tocaría especificar pues lo que usted dijo, que es lineal, pero por una transformación, ¿sí? Vamos a llamar transformación al hacer cambios de sustitución, hacer un cambio de variable por una sustitución. ¿Sí? Usted dice, no, yo quiero que u sea igual a x más 1. Y ya no quiero trabajar con las variables y y x, sino con las variables y y u. Entonces, usted ahí está aplicando una sustitución. Está cambiando de variables. ¿Sí? Eso sería transformar. Cambio de variables. Pero usted está trabajando con las mismas, no está cambiando de variable. ¿Sí? Tampoco me van a decir u igual a x, porque no está haciendo nada. Usted simplemente está reemplazando la letra por otra. Es como decir, oiga, no quiero escribir en azul, sino quiero escribir ahora con negro. No está haciendo nada, está haciendo lo mismo, le cambió el color. Esto no es una sustitución en ningún lado. ¿Sí? Entonces, cuando usted hace sustituciones y cambia las variables, eso es una transformación. Entonces, no voy a trabajar la derivada de y con respecto a x, sino la derivada de y con respecto a u. Y solo trabajo con las variables y u. ¿Sí? Esto en el taller, recuerde que este fin de semana, cuando le arregle la parte de Moodle, le subo el taller para que empiecen a trabajar. En el taller hay un ejercicio que es así. Hay que hacerle el cambio para que lo puedan hacer. Bueno. Profe, ¿Sí, señor? qué pena preguntar tanto. ¿Su merced no sube el texto guía o lo tenemos que buscar por nuestra cuenta? Yo no creo que el texto guía lo consiga uno en internet, no sé. Oiga, no he mirado. Pero en sí no puedo. Cosas de derecho de autor. Yo no puedo subir libros.
Vale, profe. Bueno, ejemplos de cosas que no son lineales. Voy a colocar unos muy simples. ¿Sí? Profe, qué pena, ¿lo puede subir un poquito un momento? Avisa. Ahí, gracias. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, unas sencillitas que se ven a simple vista que no son lineales. Por ejemplo, x más y2' menos xy igual a seno x. Listo. Eso es obvio que no es lineal. ¿Por qué? Es de segundo orden. Segundo orden debe tener a sus 2. Ese a sus 2 depende exclusivamente de x. No. Apareció una y. ¿Sí? Y como no es de orden 2, no podemos hacer el truquito de cambiarle la dependencia, que x dependa de y. No. ¿Sí? Eso de cambiar la dependencia se podría pronto con una sustitución. Entonces, de pronto, quién sabe, puede ser transformable a lineal, pero ese sería otro cuento. ¿Y cuál sustitución sirve? Quién sabe, eso se ve como complicado. ¿Sí? Entonces, esa no es lineal. Por el y. Listo. Una así igual de simple. Profe, qué pena, es que se me cayó la conexión. ¿Me puede repetir, por favor, porque a las 5 no se puede? Porque la sub 2 tiene una y. Puede tener de todo lo que quiera menos la y. Y ahí no se podría hacer. Ah, no, porque eso es de segundo orden, ¿no? Sí. La sexta, no. ¿Por qué no? Pues porque si usted mira, la derivada aparece al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esa es una condición implícita que aparece en la estructura, ¿no? Si usted mira la estructura, y sus derivadas no aparecen al cuadrado, ni a ninguna potencia, nada raro. Entonces, si usted ve y al cuadrado o alguna potencia, sí, bueno, a veces uno simplemente con una división arregla el problema, ¿no? Tal como hicimos ahorita, que había un problema de potencia y se arregló dividiendo por y. Entonces, este señor sí no hay forma de quitarlo de ahí. No. ¿Sí? Entonces, hay unas que son muy simples, uno dice, no, eso no es lineal. Bueno, esas son las lineales, no lineales, esas son las clasificaciones. Bueno, eso es lo que tenía. Voy a hablar de soluciones, pero ya es tarde. Me tengo que preparar la siguiente clase.